Presidente, muchas gracias. Yo le agradezco al doctor Cepeda sus recomendaciones, pero él no es quien para venirme a dar instrucciones de cómo hacer los debates. Ni más faltaba. Con aprecio, con afecto, pero también le pido respeto, doctor Cepeda. Lo dije ahora y lo repito nuevamente. Yo vengo acá a hacer preguntas y a expresar preocupaciones y a señalar con contundencia que queremos respuestas. Respuestas como la que usted y el doctor Ávila pidieron en su momento cuando fueron objeto de situaciones que también, creo yo, les generaba preocupación en su momento. O sea, a ustedes les puede generar preocupaciones en su momento de que los estuvieran interceptando y a nosotros hoy como oposición no nos pueden generar preocupaciones. Ustedes en su momento podían hacer importantes ruedas de prensa y sendos comunicados en medios de comunicación y nosotros hoy no podemos hacerlo. No se equivoque, doctor Carlos Ramón González, que yo le doy las entrevistas a quien yo considero, no a quien usted me indica. Y se lo digo por una simple razón, porque las entrevistas son producto de que el doctor Casanova, que lo antecedió, y su señoría en repetidas ocasiones se han negado a contestar las preguntas que le he hecho. Preguntas que son muy fáciles cuando se trata de decir sí o no. Muy hábilmente acaba de pararse usted en el estrado a decir que todo lo que yo le voy a preguntar tiene una respuesta negativa. Sí, seguramente esa es su estrategia y está bien, pero mi derecho como miembro de la oposición es poderle preguntar a usted y que usted me conteste hacia el doctor Inti Asprilla no le guste, bajo la gravedad del juramento, si es cierto sí o no que ha desarrollado algunas actividades. Porque si usted me contesta sí y no hay pruebas futuras, está bien. Pero si usted me contesta no y hay pruebas futuras, usted está incurriendo en un delito. Y yo puedo afirmarlo con toda la tranquilidad como cualquier ciudadano. Claro, son los jueces de la República los que toman determinaciones al respecto. Pero acá en el Congreso ejercemos ese control político y usted ha nadado en estas aguas. Y doctora Jael, no se preocupe de que el doctor Carlos Ramón tenga pasado político. Yo también lo tengo y me siento profundamente orgulloso. Es que yo no soy quien ha sido mencionado en el escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo. Yo no soy quien ha sido señalado de estar en una matriz. A mí me pueden decir lo que quiera, investígueme y seguramente usted lo está haciendo. Pero no me pueden negar bajo ninguna circunstancia mi derecho constitucional a poder adelantar un debate y hacerle unas preguntas que no han querido ser respondidas. Entonces, en su momento, en ejercicio de la ley quinta, no teníamos competencia para preguntarle y usted para respondernos, pero hoy sí las va a responder. O sea, ¿se va a contradecir entre lo que escribe y lo que habla? Este es un debate serio, doctor Iván Cepeda. A usted le queda bastante claro y creo que lo ha dicho toda la vida, que yo soy un hombre serio. Yo no tengo por qué venir acá a inventar, pero sí tengo por qué poder venir a preguntar. Y creo que preguntar es mi derecho. Y por esa razón me parece que estamos en el legítimo ejercicio del control político para poder avanzar sobre estos temas. Hace un año exactamente, en esta misma plenaria, presenté una proposición prácticamente idéntica a la que vamos a discutir el día de hoy y todos los colegas la aprobaron. Cuando en su momento le pedimos el espacio al doctor Alexander López para adelantar el debate, el doctor Alexander López se negó sistemáticamente a darnos dicha fecha. No pudimos adelantar el debate. En ese momento no eran los temas de exclusividad o de temas relacionados con reserva, sino simplemente que no teníamos por qué hacer. Posteriormente,
el 8 de mayo nuevamente envié una serie de requerimientos a la Dirección Nacional de Inteligencia y también a la UIAF y también a la DIAN y también a la Unidad Nacional de Protección y también a Indumil y obviamente también a otra serie de entidades preguntándoles una serie de, por lo menos, preocupaciones que teníamos sobre información que a nosotros como a muchos otros también les llegan, unas de manera personal cuyas fuentes piden reserva y otras de manera anónima. Pero las preguntas están soportadas en una serie de especificidades que por lo menos ameritan que se respondan y que tengamos la posibilidad de saber en qué ejercicio estamos. Este debate lo estamos pudiendo hacer gracias al estatuto de la oposición y a una mesa directiva a la que quiero hacerle un reconocimiento, a la doctora Pizarro, al doctor Lobo, al doctor Name, que permitieron que este debate se pudiera hacer, pese a que algunos han señalado que no. Y si lo querían o no lo querían hacer, pues es parte del trámite legislativo. Lo que no puede ser parte de la vida común y corriente es que pensar distinto pueda tener consecuencias y por eso me parece a mí que es vital y esencial. Los temas que pensamos tocar hoy son temas asociados a la transparencia, a la legalidad, no a los temas de operaciones, ni mucho menos de informes, ni mucho menos de, obviamente, información que goza de algún tipo de reserva. Porque sabemos perfectamente cuáles son las responsabilidades que ello conlleva. Porque sabemos perfectamente que el Congreso de la República tiene las potestades del ejercicio del control político y también sabemos perfectamente cuáles son las potestades de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Inteligencia y de Contrainteligencia. Entonces, bajo ninguna circunstancia, yo estoy buscando que acá exista una acusación, una determinación, una prueba reina, un video o una grabación, porque eso es lo que vende o eso es lo que come funcionario. No, este no es el circo romano y yo tampoco pretendo que nunca lo sea. Si usted me va a contestar sí o no, yo le voy a creer y punto, y terminó el debate. Pero doy las entrevistas cuando considere y como considere, porque su sola intervención dejó de mucho que desear. ¿Le molesta profundamente que pregunte? Pues lamentablemente, como usted lo dijo, usted es objeto de control político. Yo puedo preguntar, usted verá si contesta o no contesta en ese ejercicio. Yo he hecho unas preguntas, presidente, dentro de mi término, que espero el doctor Carlos Ramón González conteste, sí o no. Y en ese sentido, no estoy pidiendo nada más, pero tengo unas preguntas que son específicamente 20, que como lo dijo la congresista, la doctora Paola Holguín, son de público conocimiento, porque este cuestionario fue aprobado hace mucho tiempo y seguramente algunos lo revisaron, seguramente algunos otros no, pero para mí es fundamental, simplemente bajo la metodología que usted considere, pues después de mis intervenciones o mi intervención le permita al doctor González contestar dichas preguntas. La primera es, sírvase usted decir sí o no al Congreso de la República si la Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido equipos especializados que se usan para intervención de comunicaciones y otros que son invasivos, sin el respectivo autorización de la Fiscalía General de la Nación. Esa es una pregunta muy sencilla. Que el señor Contralor General de la República haya manifestado hace 8 días que quiere hacer una auditoría sobre sus gastos reservados, es potestad del señor Contralor de la República. Yo no le estoy preguntando aquí qué hace usted con sus gastos reservados.
Yo simplemente le estoy preguntando si esos equipos han sido adquiridos por su señoría. Y en segundo lugar, le estoy preguntando si esos equipos han sido adquiridos a agencias de inteligencia o a gobiernos como el chino o como el alemán. No más, quiero saber si eso es cierto, sí o no. Entonces, no le metan comentarios rimbombantes sobre que yo me voy a meter con Irán, Irak y etcétera, y etcétera. No, simplemente es la primera pregunta. La Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido equipos especializados para el uso de interceptación de comunicaciones con la autorización de la Fiscalía General de la Nación. Esperaremos la respuesta cuando el señor director tenga la responsabilidad de responder. La segunda pregunta que hicimos es: la Dirección Nacional de Inteligencia ha desencadenado a través de su unidad de operaciones un proceso de seguimiento ilegal e interceptaciones contra exintegrantes de la fuerza pública, del periodismo y de miembros de la oposición. ¿Sí o no? Yo no necesito saber si usted lo ordenó, si usted no lo ordenó, si lo ordenó una reunión que dicen se hace los días sábados en Teusaquillo. Yo no estoy preguntando eso. Yo simplemente quiero saber si existe o no existe esa orden y está ejecutándola la Dirección de Operaciones. En tercer lugar, le pregunté a su señoría si la Dirección Nacional de Inteligencia está dirigida bajo la supervisión de su director y si bajo esa supervisión de director hay un grupo especial de inteligencia, asesores externos y abogados que se reúnen periódicamente a analizar la información que les entrega la Unidad de Inteligencia Fiscal, la UIAF. Yo no estoy afirmando que la UIAF, como lo afirmó ahora alguno de mis colegas, tenga carpetas en contra de los miembros de la oposición. No tengo ni idea. No tengo ni idea si esas carpetas están puestas a consideración del Congreso antes de las votaciones. No tengo ni idea. No tengo ni idea si con esas carpetas se amenaza o no. Lo único que quiero saber es si existe esa instrucción y si obviamente ese grupo especializado tiene o no tiene sustento. Pero nos genera una gran preocupación que hagamos un tipo de preguntas simplemente porque seguramente puede haber o puede no haber un tipo de respuestas. De eso es que se trata el control político y de eso es que se trata la política, de saber en un escenario distinto al judicial qué está sucediendo respecto a estas muy preocupantes para nosotros informaciones. Si hoy en día la respuesta sobre este particular es que no, pues yo no tengo ningún problema en saber y entender que usted, que es una persona que tiene unas responsabilidades, me está dando esa respuesta. En cuarto lugar, la pregunta es si la Dirección Nacional de Inteligencia se dedica al estudio pormenorizado de información relacionada con casos judiciales de alta reserva, asociados a expedientes en temas relacionados con la paz y obviamente con los procesos de diálogo que se están desarrollando. ¿Y por qué lo estoy preguntando? Porque oí una entrevista muy compleja, entre otras, del ex canciller que señaló que había sido objeto de un chantaje. Objeto de un chantaje precisamente asociado a un proceso de diálogo que se está desarrollando. Y por eso pregunté en una de las comunicaciones si era cierto, sí o no, que ese chantaje se pagó con recursos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia. Si usted me contesta que no, pues yo quedo absolutamente tranquilo sobre el particular y no tendré ningún problema en entender que esa es
la respuesta que usted me está otorgando. En quinto lugar, muy importante pregunta, le dije, la Dirección Nacional de Inteligencia accedió a expedientes reservados de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué pregunta uno eso? Porque obviamente cuando hay expedientes bajo la reserva, pues obviamente lo que se entendería si alguien distinto a investigadores que están desarrollando ese caso es que pudo haber una filtración. Y esos expedientes pues son importantes de que se protejan, básicamente porque con fundamento en ellos podrán haber toma de decisiones judiciales. Porque seguramente si llegó a haber filtración o en su defecto si su entidad tiene acceso a esos expedientes, se podría entender que algunos han sido conocidos de manera irregular por medios que los han puesto a consideración del país. Y en ese sentido me parece que es absolutamente legítimo y normal preguntar lo que acá estamos. Entonces, me parece que tratar o pretender de señalar que el debate lo que tiene que tener es un ganador o un perdedor o en su defecto un titular es simplemente tratar de distraer el debate. Yo llevo 30 años en política, doctor González. Comencé como un miembro de una Junta de Acción Comunal y he escalado paso tras paso, como edil, 2 veces como concejal, como representante a la Cámara, aspiré a la alcaldía de Bogotá y el doctor Petro me derrotó. Posteriormente fui viceministro de Trabajo, fui alto consejero presidencial, fui ministro de Estado. Y hoy regreso al Senado de la República porque sabía que el doctor Petro seguramente iba a ganar las elecciones y porque quería yo estar en esta curul para ejercer la oposición. ¿Usted cree que después de 30 años estoy en el interés de saber algo distinto? Sí, es cierto los comentarios de que se interceptan sí o no a los miembros de la oposición. Eso es lo que quiero hacer, saberlo. No me afecta ni me molesta que el doctor Petro a través de su cuenta de Twitter, como lo hizo hace unos días a propósito de la reforma a la educación, me haya cuasi amenazado diciéndome: atrévase, David Luna. A usted y al doctor Petro le transmito que no necesito de esos comentarios. Tengo la suficiente capacidad y sobre todo argumento con fundamento en la evidencia para no tener que acudir a nada distinto que a la verdad cuando doy mis debates. No tengo que buscar tramoyas, ni mucho menos tengo que buscar hacerle el daño a un colega para sobresalir o para ser entrevistado. No, ese tipo de cosas seguramente por los valores que me enseñaron mis padres nunca han sido parte de mi actuar político. Y seguramente por la trayectoria donde he tenido que sufrir derrotas, victorias, pero también momentos difíciles que sé que se sienten en el ejercicio de lo público, pues actúo como actúo. Creo en la presunción de inocencia, pero también creo en la presunción que se me debe tener a mí para poder adelantar un debate de este estilo. Y le pregunté, que parece obvia la respuesta, que si la Dirección Nacional de Inteligencia le entrega expedientes al señor presidente de la República. Seguramente sí, seguramente no, no tengo ni idea, pero no poder preguntar eso constituye en un circo o en una falta de seriedad en el debate. No, me parece que estamos en todo nuestro derecho, como también saber si es cierto que la Dirección Nacional de Inteligencia se encuentra adelantando actividades de control y verificación de mensajería instantánea como son WhatsApp, como es Signal, como es Telegram, con equipos, ya lo mencioné, adquiridos en China o en Alemania y con colaboración de unidades de inteligencia de Venezuela y de Brasil. ¿Qué tiene de malo preguntar eso? ¿Por qué tanto nerviosismo? Yo soy el más solidario, como lo dije hace unos instantes, con todos mis colegas
quienes en el pasado tuvieron que sufrir eso. Eso no me lo tienen que recordar a mí. Solamente vayan a mi red de Twitter a ver cómo me expresé yo en su momento sobre esas dificilísimas y muy reprochables actuaciones del entonces Departamento Administrativo de Seguridad. Es que ese cuentico de que porque uno opina en contra del gobierno lo clasifican en la ultraderecha, pues no. Yo acá tengo posiciones propias. Yo no respondo sino por lo que he hecho y por los gobiernos en los que he trabajado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo que lo oiga quien sigue estos debates, porque ese cuento de quien piensa distinto al presidente Petro es clasificado como paramilitar. No. Y es que quien piensa distinto al senador Luna puede ser clasificado como guerrillero. Me parece una falta de respeto con ambos, pero más que eso, me parece una falta de capacidad académica a la hora de argumentar ese tipo de debates. Y también le preguntamos a la Dirección Nacional de Inteligencia si tenía conocimiento de que se adelantan este tipo de actividades sin la autorización de un juez, y si sabe que hacerlo sin autorización de un juez es una conducta ilegal y una práctica invasiva de la privacidad que requiere autorización y obviamente previa motivación por un fiscal. Eso es el procedimiento. Denle los minutos que requiera el senador David Luna. Gracias, presidente. Eso es lo que todos los colombianos saben perfectamente. Y le pregunté a la Dirección Nacional de Inteligencia que si era cierto que tenía adicionalmente equipos de escucha. Yo no soy experto como el doctor José Luis, la doctora Gloria, la doctora Jael, la doctora Paola, que llevan muchos años en la Comisión de Inteligencia. Yo lo que entiendo es que esos equipos obviamente están específicamente asignados a una serie de entidades que tienen dichas capacidades y dichas competencias. Yo no estoy diciendo que la dirección no o sí las pueda tener, pero es parte esencial de lo que queremos saber. Y le pregunté a la Dirección Nacional de Inteligencia que si era cierto que estaba adelantando actividades e interceptaciones, obviamente a editores, a directores de medios de comunicación, a periodistas de radio, de televisión, de prensa escrita y de prensa digital. Y lo hice en igual sentido por algo muy importante que sucedió en días recientes. Lo pregunté sobre miembros de las altas cortes, porque es muy importante que se sepa que en días pasados el director de una importante cadena de radio dijo que un magistrado de una alta corte se estaba sintiendo interceptado irregularmente por el gobierno de turno. Y me parece que eso es parte fundamental y esencial del ejercicio. Por eso es que hemos realizado estas preguntas. Por eso le pregunté al señor director nacional de la inteligencia si era cierto que alquilaba inmuebles cerca al lugar de residencia de miembros de oposición para hacerle seguimientos a las personas que pertenecían en ella. Es que recordemos una cosa, fue en la reunión de voceros, y no me permiten mentir los voceros, que el director de la Unidad Nacional de Protección señaló que todos los vehículos asignados a este Senado y a la protección de los senadores contaban con un software de seguimiento. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo el doctor Augusto en esa reunión de voceros y explicó por qué. Y al explicar por qué, algunos quedaron con preocupaciones, otros quedaron con tranquilidad. Y por eso también preguntamos ante la Dirección Nacional de Inteligencia si era cierto que tenían relaciones con la Superintendencia de Vigilancia para exigirle a las empresas de vigilancia que contrataran personal de confianza en el ejercicio de
algo tan importante como es la vigilancia de una residencia o no. Y recientemente, a la Unidad de Protección, a la UIAF, a la DIAN, a Indumil y por supuesto a la Dirección Nacional de Inteligencia, le preguntamos que si era cierto, sí o no, que ellos hacían parte de una operación que se denominaba Orión. El único que contestó fue el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que dijo que sí, que pertenecía a una operación que lideraba la Armada Nacional para hacerle seguimiento a el dinero producto del narcotráfico. ¿Por qué no contestó la DIAN? ¿Por qué no contestó la Dirección de Inteligencia? ¿Por qué no contestó la Unidad de Protección? Sabiendo que hay unos términos específicos dentro del estatuto reglamentario del Congreso de la República. Este tipo de temas ameritan evidentemente pues saber qué es lo que está sucediendo, particularmente en la Dirección Nacional de Inteligencia respecto a la creación de una figura que se llama la del Inspector General. Inspector General que tiene la labor de hacerle control a las actividades que desarrollan. Y hice 3 preguntas al respecto. Yo no me estoy metiendo en este debate en temas y la órbita internacional. Yo no estoy preguntando por qué Nicaragua y Honduras están en estos momentos a puertas de tomar decisiones sobre tratados que a la Armada le preocupan mucho y que se lo ha notificado al gobierno nacional. Yo sobre ese tema no estoy preguntando. Esos serán temas que seguramente discutan en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores o en la Comisión Segunda. Pero lo que no puede suceder el día de hoy es que no salgamos de este debate con todas y cada una de las intervenciones que consideren pertinentes, sabiendo qué es lo que está sucediendo. Si hay unas de las respuestas que requieren una actividad clausurada, reservada, en silencio, como la quieran denominar, pues bienvenidas. Pero si todas estas respuestas que están planteadas en el cuestionario que fue aprobado por todos ustedes tiene como no la respuesta, pues nosotros quedamos con la tranquilidad de que el gobierno nos está diciendo bajo la gravedad del juramento que nada de lo que estamos aquí preguntando sucede. Y sería una tranquilidad, presidente, máxima, no solamente para miembros de la oposición, sino para miembros del periodismo, sino para miembros de militares, sino para militares en uso de buen retiro y para muchas otras personas que han manifestado esa preocupación. Yo se lo advertí en mi primera intervención. Le dije que hubiese terminado seguramente mi intervención mucho antes de lo que iniciaron en el tire y afloje de si hacíamos el debate o no. De eso es que se trata este ejercicio de control político. Uno, de expresar una preocupación legítima que tiene por lo menos este partido Cambio Radical como miembro de la oposición. Nos han dicho en repetidas ocasiones que somos objeto de seguimientos e interceptaciones. Queremos saber si es cierto, sí o no. 2, si es cierto, sí o no, que la Dirección de Inteligencia coordina una serie de actuaciones con base en las preguntas planteadas. 3, preguntamos por qué razón le interesaba a la Dirección de Inteligencia, primero con un proyecto de ley, después con unas órdenes del viceministro de Defensa y después con un borrador de decreto, integrar la totalidad de inteligencia desarticulando la que tienen nuestras fuerzas militares que han sido fundamentales para los golpes que han desarrollado. Y 4, que quiero repetirlo 1 y 1000 veces. Yo expreso toda la solidaridad
a las personas que en el presente y en el pasado han sido objeto de seguimiento por cualquier gobierno. Y expreso con toda contundencia que quien haya actuado de esa manera merece las sanciones que la ley señala. Pero también, lo mínimo que hubiese esperado era por lo menos, la expresión de permita tener tranquilidad con las respuestas que serán o que se iban a dar. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia dijo con contundencia en su corta intervención: nada de lo que nos preguntaron es afirmativo. Perfecto. Si él quiere volver a hablar, yo estoy listo a oírlo las horas que considere. Pero me queda claro, por lo que dijo en su intervención, que lo que nosotros estamos preguntando no tiene ningún asidero. Ningún asidero. A diferencia de la doctora Gloria, yo no voy a traer a colación los artículos. Pero lo que sí voy a traer a colación es que este recinto, que es sagrado y que por supuesto tiene unas condiciones en virtud de que la sesión es pública, todo lo que consta en el acta hace obviamente mérito a consagrarse en un documento público. Y ese documento público no solamente goza como prueba, sino más importante aún, como requisito de procedibilidad para muchas de las actuaciones que seguramente deberán desarrollarse. Presidente, le agradezco a usted, a todos los colegas que permanecieron en el recinto, de habernos permitido desarrollar la sesión del día de hoy. Creo que la oposición lo merecía, creo que el país lo merece y creo también que el gobierno lo merece para poder dar una respuesta distinta o igual a la que ya produjeron. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias.